El otro día el señor Yélamo se estrenaba como conductor de La Sexta Noche y dedicaron un espacio a hablar del aniversario del 11S. De hablar no con un gran análisis de lo que era Al Qaeda o el señor Bin Laden, sino un poco como han hecho la mayoría de medios. Es más un auto-homenaje de ver qué bien hicimos la cobertura hace 20 años y, en el caso de La Sexta, que no existía, usando la cobertura del grupo Antena 3 al que pertenece La Sexta. Lo que no se esperaba el señor Yélamo es que después de sacar las imágenes de señor Ortega, conectó con don Gervasio Sánchez, que era amigo del señor Ortega, y don Gervasio consideró que era un buen momento para recordar que el señor Ortega, que falleció en Haití en el año 2004, se sintió menospreciado o despreciado o maltratado por los directivos de Antena 3 del año 2003 cuando se le trasladó como corresponsal de Antena 3 en Estados Unidos. Los directivos en aquella época eran don Mauricio Carlotti, que era el consejero delegado, doña Gloria Lomana, que era la directora de informativos, el director creo que seguía siendo don Jesús Hermida, y la cadena ya era propiedad del Grupo Planeta, que acaba de entrar. Afganistán, Irak. En primer lugar, quiero agradecer públicamente a Matías Prats, que esta mañana ha dedicado unas palabras muy bellas a nuestro querido y siempre recordado Ricardo Ortega. Pero quiero recordar a la audiencia de La Sexta y recordar también a Antena 3 que Ricardo Ortega fue destituido como corresponsal en Nueva York en el 2013 porque sus informaciones de Estados Unidos no gustaron al gobierno de José María Aznar. Y las presiones del gobierno de José María Aznar a Antena 3 y a su directora de informativos, Gloria Lomana, hizo que se le restringiera, se le destituyera de su cargo en corresponsal de la Antena 3 en Washington, ¿no? Me parece que hoy es un día no solamente para recordar lo bien que lo hizo ese día Ricardo, lo bien que lo hizo en Afganistán, porque yo coincidí en octubre, finales de octubre del 2003 con Ricardo en Afganistán. Yo conocía muy bien la trayectoria de Ricardo durante su gran cobertura, la mejor cobertura que hizo la prensa española en Chechenia, pero también hay que recordar que a Ricardo se le censuró y se le restringió y se le echó de su trabajo por intentar mantener la cordura y la dignidad periodística, ¿no? Mientras que los jefes de Antena 3, y lo hago extensivo también a La Sexta, porque hoy día está utilizando mucho sus imágenes y sus palabras en los atentados, se comportaron con él verdaderamente vergonzosamente. Lógicamente el señor Yélamo no estaba muy cómodo y trataba de desvincular a La Sexta de Antena 3, cuando evidentemente es obvio que está hablando de la empresa, que sigue siendo propiedad de la misma entidad que es Planeta. Por cierto, solo recordar que en 2001 La Sexta ni siquiera existía. José, si me permites, si me permites decirte que evidentemente no me estaba refiriendo, sé muy bien cuando nació La Sexta y sé muy bien cuando nació Antena 3, pero en estos momentos evidentemente La Sexta y la Antena 3 están juntos en la misma alianza, y por eso se ha utilizado las imágenes de Matías Prats y de Ricardo Ortega, y me hubiera gustado que alguien se hubiera acordado que gracias al grandísimo trabajo que hizo Ricardo Ortega el día 11 de septiembre y los días restantes en la cobertura de Afganistán en el 2011, el 2001 y en el 2003 en otros países como Estados Unidos durante la guerra de Irak, fue defenestrado como periodista. Uno de los primeros periodistas que se ha hecho eco del tema en Twitter ha sido don Carlos Hernández, que fue jefe de prensa del PSOE y que probablemente conoce muy bien ese episodio, dado que él formaba parte del grupo de periodistas que fue despedido en el año 2003. Porque al señor Ortega simplemente le trasladaron, pero al señor Hernández le mandaron a la calle directamente. Y no solo a él, a un gran número de profesionales. Entre los que también cayó estaba doña Rosa María Mateo. Se podría pensar que si cae don Carlos Hernández y cae la señora Mateo, a quienes podemos presumir una sensibilidad progresista por su evolución posterior, era una purga política. Podría ser, eso se dijo entonces, aunque también cayó en esa etapa la señora doña Marta Robles, que no la considero precisamente cercana al PSOE. Para que le interese la evolución de Antena 3 entre el año 97 y el año 2003, hay bastantes vídeos sobre eso en la hemeroteca. Lo cierto es que cuando don Carlos Hernández fue despedido de Antena 3, hubo bastantes muestras de solidaridad
y la más llamativa fue la del artículo de don David Gistau en La Razón. Y es llamativo porque La Razón también era del Grupo Planeta. Por tanto, era un periódico de Planeta criticando la decisión de un directivo de Planeta como era el señor Carlotti. El problema de Carlos Hernández, corresponsal de guerra de Antena 3, es que es simplemente un periodista, siempre con los compañeros antes que con la empresa, y por eso acaba de ser despedido de una forma tan ruin que Mauricio Carlotti, que creo que así se llama el baranda de Antena 3, se basta a sí mismo para confirmar que el periodismo es un oficio repugnante. Quien no está genuflexo termina cayendo. Puestos a elegir, uno estará siempre con Carlos Hernández, compañero, antes que con Mauricio Carlotti, que creo que así se llama el baranda de Antena 3. No es demasiado habitual en España leer a un periódico de un grupo editorial atacar a la televisión de ese mismo grupo editorial. En una ocasión le pregunté sobre este asunto al señor Carlotti y me dijo quién era el presidente en ese momento de La Razón. Y le dije, don Luis María Ansón. Y me dijo, ¿cuánto tiempo siguió siéndolo después de eso? El señor Ansón dejó de ser presidente de La Razón en marzo de 2004. Eso fue lo que me dijo a mí el señor Carlotti cuando le pregunté por el artículo del señor Gistau. En todo caso, el señor Gistau y el señor Hernández no fueron amigos por demasiado tiempo, porque ambos evolucionaron. De hecho, don David Gistau fue tertuliano de Antena 3 Televisión cuando el señor Carlotti seguía siendo directivo de Antena 3. Puestos a elegir, uno estará siempre con Carlos Hernández, compañero, antes que con Mauricio Carlotti, que creo que así se llama el baranda de Antena 3. Y don Carlos Hernández aceptó durante un periodo de tiempo dejar de ser periodista independiente para ser jefe de prensa del PSOE. Y en esa etapa chocaron porque como jefe de prensa del PSOE, don Carlos Hernández defendió a su partido de los ataques de don Federico Jiménez Los Santos desde la cadena COPE y, según el señor Gistau, hizo gestiones para que echaran al señor Los Santos de la cadena COPE, mandando muestras de los excesos que según él cometía a gente de relevancia. Eso llevó a que el señor Gistau escribiera un artículo desde El Mundo, el periódico en el que estaba en el año 2005, mostrando su decepción por el señor Hernández. No sé si ya se está avergonzando de sí mismo, pero algo semejante le ha ocurrido a Carlos Hernández, ahora que desde Ferraz sirve al poder, porque olvidada la indignación genérica de su propia purga, se ha convertido en cómplice e inductor de la persecución política a otro periodista, del intento por parte de un partido lleno de automatismos totalitarios de cercenar la incómoda libertad de expresión de Jiménez Los Santos. Él sabrá qué coño hace escribiendo nombres de periodistas en las listas, pero decepciona comprobar que se ha convertido en aquello que le escandalizaba, en lo mismo de lo que se proclamó víctima e incluso mártir. Cuando le ocurrió a él, era intolerable. Ahora también. Se ha comportado como el típico parvenu, el tipo que llega a cierta posición, descubre todas las posibilidades que te ofrece esa posición y abusa de ellas. Don Carlos Hernández respondió también diciendo que él no había hecho listas negras contra nadie, que eso eran informaciones sin verificar que se habían filtrado en digitales, y también replicó que él también observaba una evolución en el señor Gistau. Siento haberte decepcionado. No diré yo que echo de menos al David Gistau que conocí en Pakistán, aquel periodista que despreciaba las tertulias en que ahora participa, los panfletos de internet que ahora usa como fuente para dictar mi condena y que renegaba de los tele o radiopredicadores radicales a los que en este momento defiende. No te pregunto tampoco si te avergüenzas de haber justificado desde tu columna a los soldados norteamericanos que acabaron con la vida de José Couso en Bagdad, o de haber acusado a un presidente democrático como es Zapatero de crear un régimen nacional socialista en España. David, no diré yo que por ello me has defraudado y que te has vendido al amo que te paga. No soy quien para juzgarte. Fue una polémica bastante agria porque, con el respeto de que ninguno insultó, se notaba la tensión en el ambiente. Se podría pensar que es triste que el periodismo no esté nunca unido para defenderse del poder político, del poder empresarial. Pero teniendo en cuenta la naturaleza del periodismo, quizá es mejor que siga tan dividido como siempre, porque la uniformidad periodística sería bastante sospechosa.